Muy bien. Bueno, hoy vamos a ver nuestro tema, como ustedes tienen ahí ya su boletín a la mano, dice, un sermón por Navidad. Bueno, realmente el próximo domingo también es otro sermón, así que serían 2 sermones por Navidad, pero así se llama, ¿ya? Un sermón por Navidad, y el título del tema de hoy es El plan de Dios. Yo quiero recordar ese hermoso himno, y no lo voy a cantar como cantó el pastor Martín hace poco en el culto, predicando cantó, muy bonito, pero el problema es que en internet, YouTube, si ustedes han escuchado otra vez el sermón del pastor Martín, YouTube, esa parte donde él está cantando lo han puesto, porque hablan de los derechos del autor, ¿no? Por eso es que yo no lo canto, si no lo cantaría, ¿ya? Porque no quiero que le pongan también YouTube, ¿ya? Pero hay un hermoso himno que me han dicho que está programado para cantar el próximo domingo y que se llama Venid fieles todos a Belén, marchemos de gozo triunfantes, henchidos de amor, y al Rey de los cielos contemplar podremos. Y sigue el himno, pero es un hermoso himno que tiene algo de 200 años de antigüedad y que siempre las iglesias cristianas lo hemos cantado en esta temporada de Navidad. Nos hace recordar el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces yo he disfrutado la lectura, porque lo he leído más de una vez, de esa monumental obra Ben-Hur, que honestamente, hermano, cuando uno ve la película y uno lee el libro, la obra completa, Ben-Hur, y insisto, la obra completa, usted ve que la película se queda corta, hermano. O sea, aunque es una buena película, pero se queda corta para lo que el libro describe. La cosa es que este libro, Ben-Hur, comienza describiendo cómo es que lo que nosotros llamamos los Reyes Magos hicieron un viaje hasta llegar a Belén. Y es bonito, usted tiene que leer ahí bonito cómo se describe cada uno de ellos, cómo están viajando, sus experiencias y todo lo que van hablando entre ellos en el camino, hasta cuando vuelven a ver la estrella otra vez y siguen caminando hasta que llegan a Belén, donde encuentran al niño que había nacido. Y usted sabe que este niño, entre otras cosas que dijo más adelante, él dijo, yo soy el pan de vida. Pero usted sabe lo que significa Belén, ¿verdad? El nombre Belén, la palabra Belén significa casa del pan. Interesante, ¿no? El pan de vida nació en un lugar que se llama Casa del Pan. Ahora usted dirá, ¿y por qué se llamaba Casa del Pan? Porque el Belén y sus alrededores eran unos campos muy fértiles para el trigo, con el cual se hacía la harina y luego se preparaba el pan. Por eso se llama Casa del Pan. Ahora, Navidad es un tiempo muy entrañable, muy bonito, en verdad. Todos nos reunimos alrededor de la mesa. La humanidad entera recuerda el nacimiento de Jesús, aunque hay mucha religiosidad, mucho negocio, mucha hipocresía también en Navidad, ¿verdad? Por ejemplo, gente que no cree en Dios está cantando cantos ahí, alabanzas a Dios, pero lo hacen solamente por fines comerciales, pero no creen en Dios, pero están ahí cantando esto. Pero yo creo que la mejor enseñanza que encontramos en Navidad es que Navidad, como vamos a hablar esta mañana, es el cumplimiento del plan de Dios, porque Dios tenía un plan. Y yo les pido que abran su Biblia, por favor, en el libro de Gálatas, capítulo 4, Gálatas capítulo 4, y no sé si habrán prendido su extractor al otro lado, que están cocinando algo y sí, huele fuerte. Perdón, voy a cerrar esta puerta para que no se meta mucho el olor, ¿ya? Hermanitas de la cocina, cierren su puerta, gracias. Ahí ya me escucharon las hermanas. Habiendo con su puerta abierta las hermanas de la cocina, más esta puerta abierta, todo se venía para acá y estamos siendo tentados, ¿verdad? Y somos débiles. En Gálatas capítulo 4, versículo número 4 y 5, dice así la palabra del Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Luego en el versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Y ahí vamos a concentrarnos en esta mañana en estos dos versículos. Lo vamos a tomar como nuestro texto base para el sermón de Navidad que estamos iniciando. Y este versículo, hermano, lo vamos a dividir en tres partes para que le podamos sacar el máximo provecho a la palabra de Dios. Porque como yo siempre le he dicho, ¿no? Es fácil que sí podemos comer una ballena, también podemos comer un elefante, pero no se lo puede comer de un solo golpe el elefante ni la ballena, ¿verdad? La única forma de poder comerse a una ballena, ¿cómo es? En partes, así es, ¿verdad? Entonces lo mismo tiene que ser en el estudio de la palabra de Dios, en partes, no se lo puede comer todo de un solo golpe. Lo mismo ocurre con estos dos breves versículos. Para poderle sacar el máximo provecho, lo vamos a dividir en tres partes, y usted en sus apuntes tiene justamente número 1, número 2 y número 3. Ahí están las tres partes que vamos a estar viendo esta mañana. La número 1, la primera parte de este versículo que encontramos, número 1, usted escribe ahí, la soberanía, la soberanía. Las primeras palabras del versículo número 4, la primera palabra del versículo número 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, eso quiere decir que el nacimiento de Jesús ocurrió no por un accidente, sino que ocurrió porque ya llegó el momento que Dios lo había establecido así. Ahora, cuando uno estudia la vida de Jesucristo, siempre se estudia iniciando así. Le digo porque yo he enseñado la vida de Cristo tantas veces en el seminario, aquí en la iglesia también, y nosotros siempre decimos, el tiempo cuando Jesús nació, la época que Jesús nació fue la mejor época, decimos, porque a nivel mundial se hablaba una sola lengua. En ese tiempo la lengua comercial era el griego koiné, que se hablaba, usted viajaba a todo lugar en ese tiempo y todo el mundo hablaba griego koiné, así que el evangelio se pudo predicar porque había una sola lengua, el griego koiné. También había un imperio mundial que era el imperio romano, que había establecido su control, su autoridad en muchos países, y el imperio romano había facilitado los viajes por rutas marítimas y también rutas terrestres. Por ejemplo, el imperio romano construyó unas carreteras que hasta el día de hoy existen en Europa y que todavía en algunos lugares se siguen utilizando, y por esas carreteras uno podía viajar tranquilamente. Es como la Panamericana. Usted sabe que la Panamericana viene desde el norte de América, desde Canadá, y baja por todo lo largo del continente y termina en Chile, ¿verdad? Así que si usted comienza a caminar por la Panamericana, si usted se ve en dirección al norte, camine toda la Panamericana, que le vaya bien, ¿verdad? Camine, no se va a perder. Si usted no se sale de la Panamericana, va a llegar a Canadá. Nos cuenta, nos manda una postal desde allá, ¿ok? Entonces lo mismo ocurría en el imperio romano. Las personas podían caminar por las carreteras y siempre y cuando vayan por la carretera indicada llegaban lejos. En ese tiempo era así. Hermano, pero Dios envió a su Hijo en ese momento porque era el tiempo establecido en el plan de Dios. Ahora, no vamos a poder ver todos los versículos que hablan del plan de Dios, pero yo solo les sugiero la lectura del libro de Daniel, capítulo número 9. Solamente le estoy sugiriendo, no le digo que lo vamos a leer ahora, no hay tiempo de leer, pero ahí en Daniel, capítulo 9, encontramos la profecía más importante de toda la Biblia, que es la profecía de las 70 semanas. Hermano, y se lo digo con conocimiento de causa, es la profecía más importante de toda la Biblia, la profecía de las 70 semanas, que ahorita la lengua me pica por meterme, pero no vamos a meternos, ¿eh? Pero podríamos hablar bastante de esa profecía, pero no vamos a hacerlo ahora. En otra ocasión podríamos hacerlo, pero es muy importante. Esa profecía establece justamente el plan de Dios en cuanto a la venida de su Hijo. Ahora, en sus notas dice, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Justamente eso es lo que significa soberanía. Porque este versículo número 4 comienza diciendo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Eso quiere decir que Dios tiene el control de todo. ¿Usted qué dice? ¿Dios tiene el control de todo o no? Amén. Dios tiene el control de todo. Todo lo controla Dios. Por ejemplo, ya que estamos hablando de soberanía, y el domingo pasado
yo hablé un poquito sobre una falsa enseñanza en cuanto a la salvación. ¿Recuerdan ustedes? El domingo pasado yo hablé un poquito sobre esta teología falsa, el calvinismo. Entonces, algunos cuando hablamos de soberanía, algunos siempre equivocadamente piensan que dentro de su soberanía Dios escogió a algunos para que se vayan al infierno y Dios escogió a algunos para que se vayan al cielo. Hermanos, esa enseñanza no está en la Biblia así escrita. Esa es una deducción filosófica, esa es una deducción completamente falsa, antibíblica. Lo que la Biblia enseña es que el ser humano, cada hombre, cada mujer, es responsable para recibir o aceptar, recibir o rechazar, la oferta del Evangelio. ¿Cuál es la oferta del Evangelio? Salvación por fe en Cristo Jesús. Ahora, si usted es ágil con la Biblia, vaya conmigo a Juan capítulo 3, versículo número 36. Y usted recuerde que Juan capítulo 3 nos está presentando en el versículo 16, por ejemplo, nos presenta uno de los versículos más hermosos cuando habla del amor de Dios por todo el mundo. Y mire usted cómo termina este capítulo número 3 de San Juan. Pero mire lo que dice para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Lo que yo le estoy diciendo es, cada ser humano es responsable de aceptar o rechazar la salvación que Dios ofrece, ¿correcto? O sea, cada persona es responsable de aceptar o rechazar. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y aquí viene, pero el que rehúsa creer, no dice el que fue escogido para que no crea, sino dice el que rehúsa, el que dice, no quiero creer, no quiero aceptar a Jesús. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces está bien claro en este y muchos lugares en la Biblia que la salvación es ofrecida al ser humano y que depende del hombre si la recibe o la rechaza. Y si usted aún no tiene a Cristo, le animamos que venga a Cristo Jesús en salvación, buscándolo a Él. Ahora, rápidamente vamos a mencionar ahí en sus notas 3 ejemplos de la soberanía de Dios. Y esto lo vamos a hacer rápido, ¿correcto? Por ejemplo, ejemplo número 1, en la creación. En el libro de los Salmos, capítulo 135, en el libro de los Salmos, en el capítulo número 135, vamos a ver ahí algo de la creación de Dios. Hablando del libro de los Salmos, yo estoy en estos días esperando que ya lo pongan en venta, el tomo número 3 de mi escritor favorito, Charles Spurgeon. Él escribió un comentario en 20 tomos del libro de los Salmos, y eso lo hizo hace como 150 años. Y ahora lo han pasado a español, lo han pasado en 3 voluminosos tomos. Cada tomo tiene como 2500 páginas. Pero son grandes, hermano, usted viera grueso. Ya tengo el tomo 1 y tomo 2. Solo falta el tomo 3 para tener todo el comentario de los Salmos. Y lo van a poner en venta en cualquier momento. Y usted sabe cómo están todos los aquí en Perú ahorita que salgo en venta. Yo estoy cada rato que entro a la página. Donde sale en venta, compro el libro, ¿no? Porque, hermano, se acaba. Es una joya preciosa, un estudio de cada salmo. Hermano, es precioso. Usted viera ese libro es para leerlo y usted aprende pero bastante de la palabra de Dios. Le digo porque tengo el tomo 1 y tomo 2, es precioso. Bueno, en el libro de los Salmos, en el capítulo 135, el versículo número 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Soberanía. Dios tiene el control de todo. Dios es soberano y por eso dice, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, Dios tiene el control de todo en la creación. Él ha creado los cielos, Él ha creado la tierra, Él ha creado al hombre, Él ha creado todo cuanto existe. Y como dice en el libro de Colosenses, Dios ha creado lo visible y lo invisible.
Por ejemplo, ¿qué es lo invisible? Los ángeles en este caso, por ejemplo, ¿no? Para mencionar nada más. Ejemplo número 2 de la soberanía de Dios. En la venida de Jesucristo, porque Cristo viene pronto. Primera de Timoteo capítulo 6. Algo que yo entiendo aquí cuando se habla de la venida de Jesucristo es que Jesucristo va a venir en el tiempo que el Padre ha establecido que venga. O sea, no se trata de que nosotros apuramos la venida de Cristo diciendo, ya Señor, ven de una vez, quiero que venga. No depende de nosotros, de la iglesia. Depende de la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo vendrá a esta tierra en el momento que el Padre en su soberanía lo diga así. En Primera de Timoteo capítulo 6, versículo número 15 dice, Primera de Timoteo 6:15 dice, que guardes, el versículo 14, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La aparición, el regreso de Cristo. Luego en el versículo 15 dice, la cual, o sea, el regreso de Cristo, a su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano, y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ahí está la palabra soberano. Hermano, el contexto de la palabra soberano aquí es el Señor, Dios es soberano, y cuando Él ha decidido que su Hijo venga, va a venir a esta tierra. No depende de cuando nosotros queremos, no, sino cuando el Señor quiere. Y dicho sea de paso, nadie sabe, como dijo el Señor Jesucristo en su condición humana, nadie sabe ni el día ni la hora de la venida del Señor Jesucristo. Así que si alguien le dice, tal día viene el Señor, prepárate, ya lístate, vamos al desierto a esperar que venga el Señor, no le creas, es un mentiroso, ¿verdad? Es una persona mentirosa. Nadie sabe el día ni la hora de la venida del Señor Jesucristo. Ejemplo número 3, y aquí sí vamos a emplear un poquito más de tiempo, donde vemos la soberanía de Dios. Ejemplo número 3, en la salvación. Y aquí vamos a hablar un poquito más de la salvación que hemos estado hablando el domingo pasado. Hermanos, la salvación es fruto de la voluntad de Dios. La salvación es fruto de la voluntad de Dios. Nadie le ha obligado a Dios el proveer salvación para los seres humanos. Dios solo ha decidido salvar al hombre por voluntad propia. Segunda de Timoteo 1:9, ahí estamos al costadito, una hojita avanzamos, una o dos hojitas, dice así, segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino, ojo con lo que dice aquí, sino según el propósito suyo. Eso es soberanía, según la soberanía de Dios. Dice que Él nos llamó según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermano, eso, la salvación que el Señor ofrece es por su voluntad. Nadie ha obligado a Dios a salvarnos, Él lo ha hecho de forma voluntaria. Yo estaba pensando cómo habrá sido en la eternidad pasada, hermano, si se puede hablar de eternidad pasada, porque para Dios no existe el tiempo, para Dios no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Dios es Dios, y para Él, porque de alguna manera lo tenemos que decir, pero para Dios todo es un eterno presente, queridos hermanos. Es por eso que en la Biblia a veces es difícil entender muchas cosas, porque está hablando como si fuera ya futuro, pero es presente, está hablando como si fuera pasado, pero es presente, y uno se marea. Pero bueno, entonces yo estaba pensando, ¿cómo habrá sido en la eternidad pasada, cuando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaban decidiendo, antes de crear el universo, ellos estaban decidiendo cómo obrarían para la salvación del ser humano, porque ellos sabían que el ser humano iba a pecar. Nadie obligó a Adán y a Eva a pecar, ellos decidieron pecar, pero Dios sabía, porque Dios lo sabe todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo habrá sido? Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban conversando entre ellos cómo obrar la salvación del hombre. Entonces yo decía, de repente hubieron 3 preguntas que ellos se hicieron. Entre ellos dijeron, ¿no? ¿Quién lo hará? O sea, ¿quién va a hacer la salvación? Segunda pregunta, ¿cuándo lo hará? Y la tercera pregunta es, ¿cómo lo hará? 3 preguntas.
¿Quién, cuándo y cómo? Y yo le voy a responder así brevemente las tres preguntas. ¿Quién? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo, ¿verdad? Él fue el escogido, Él fue el elegido para dar su vida por nosotros. Segundo, ¿cuándo lo hará? Y justamente eso es lo que responde este versículo que estamos viendo de Gálatas 4:4. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, y luego va diciendo que Dios envió a su Hijo. O sea, hubo un tiempo exacto elegido por Dios. ¿Cuándo lo hará? En el tiempo exacto escogido por Dios. Ahora, ¿cómo lo hará? ¿Cómo lo hará? Sencillamente la decisión fue que el Hijo se tenía que encarnar, hacerse hombre, para vivir entre nosotros y luego terminar en la crucifixión por nuestros pecados. Entonces, ese es el cómo lo hará. Y cuando yo estaba pensando, haciendo esto, yo estaba pensando algo que enseña, y yo no sé si alguno de ustedes lo es o tiene contacto con esta falsa religión que yo no puedo ni llamarle ni iglesia, que son los mormones. Ya, pero si usted es mormón, mormona, escúcheme por favor lo que le voy a decir brevemente. Los mormones enseñan falsamente, entre otras muchas cosas, que en el pasado, dice, el Padre, el Hijo, y luego otro hijo que Dios tenía, se reunieron, dice, los tres, y estaban hablando sobre la salvación, lo que yo le estoy contando, ¿no? Y dice que ellos estaban discutiendo cómo va a ser la salvación, todo, y el Padre eligió al Hijo, al Señor Jesucristo. Y el otro hijo que Dios tenía, no le gustó esa elección y se rebeló contra el Padre y se convirtió en Satanás. En el diablo, exactamente. Pero ¿de dónde sacan esa historia? Eso no está en la Biblia. En la Biblia no está de que Dios tenía otro hijo. No hay en la Biblia de que Dios tenía otro hijo y que ese otro hijo se rebeló y se convirtió en el diablo. Lo que hay en la Biblia es sí de que uno de los querubines creados por Dios se rebeló y se convirtió en Satanás. Eso sí está en la Biblia. Pero en la Biblia no está de que Dios tenía otro hijo que se rebeló y se convirtió en el diablo. Hermano, es por eso que el mormonismo enseña cosas falsas, erradas, y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Así que no es una iglesia, y tampoco ni le diga a los mormones hermanos. Cuando a mí me dicen hermano un mormón, yo le digo, sí, eres hermano, pero del diablo, no mi hermano en Cristo, ¿verdad? No eres mi hermano en Cristo, ¿verdad? Ahora, la muerte del Señor Jesucristo ocurrió según Hechos 2:23. Hechos 2:23 ocurrió por algo. Aquí ocurrió por algo, porque recuerde que Él vino a esta tierra a morir, pero ocurrió por algo, dentro del plan de Dios. Hechos 2:23, aquí está el famoso sermón de Pedro en el día del Pentecostés, un buen sermón, que a las finales se convirtieron miles de personas, ese tremendo predicador Pedro, ¿no? Pero en Hechos 2:23 dice, hablando de Jesús, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿De quién está hablando Pedro? Del Señor Jesucristo. Permítame leer otra vez, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, el plan de Dios. Dios tenía un plan, ¿verdad? Para que su Hijo viniera a este mundo y muriera por nosotros. Y bueno, Pedro añade diciendo, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Hermano, la muerte de Jesucristo estaba en el plan de Dios. No es como algunos estudiosos, entre comillas, dicen que la muerte de Jesús fue un accidente, fue algo que se le escapó al Padre y que el Padre no había pensado que tenían que matar a su Hijo, sino que lo mataron y Él dijo, ay, lo mataron a mi Hijo, ¿ahora qué hago? Dijo, ¿no? No, Dios ya lo había decidido así. La muerte de su Hijo estaba en el plan de Dios. Entonces, la salvación es la decisión soberana, es la decisión libre de Dios para salvar a los hombres. Hermano, nosotros como seres humanos no merecemos salvación.
Nosotros como seres humanos, por nuestro pecado, por nuestra rebelión, no merecemos el amor de Dios. Pero Dios en su voluntad, en su sola voluntad, ha decidido salvarnos, ha decidido proveer salvación en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:18 al 20. Otra vez volviendo a algo que dice Pedro. Hace un momento leímos a Pedro en su sermón del Pentecostés, en Hechos 2. Ahora observe lo que Pedro dice en su primera carta, Primera de Pedro 1:18 al 20. Dice así, Primera de Pedro 1:18 al 20, dice así. Habla de un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, hablando de ese cordero, observe lo que dice el versículo 20. Dice: ya destinado, ese cordero estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Hermanos, el escogido, el predestinado fue el Señor Jesucristo. Y todos los que creen en Cristo fueron elegidos y predestinados en Él. Hermano, era imposible que Dios predestinara a alguien que todavía no había ni nacido, porque está hablando desde antes de la fundación del mundo. O sea, todavía no existía universo, no existía planeta Tierra, no había nada, y Dios decidió que su hijo. Hermano, no está hablando de la predestinación del ser humano. Eso no enseña la Biblia. No hay predestinación para salvación ni para condenación. Eso no hay. Algún día podemos hablar de este tema ampliamente, ¿correcto? Pero en sus notas dice así, por favor, en sus notas hay un pensamiento para completar. Dice: el Señor ha provisto una salvación por gracia, para que sea recibida por ¿cómo se recibe la salvación que Dios ofrece? Por fe, exactamente, por fe. Hermano, Dios regala la salvación, y una vez que usted acepta la salvación, hermano, Dios no se la quita. ¿A usted alguna vez le regalaron algo y después se lo quitaron? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Sí, ¿verdad? A mí una vez hace años un hermano me regaló algo, un hermano de otra iglesia, no de acá. Y yo la recibí, qué bueno, gracias, ¿no? Y a los 2 días apareció su esposa molesta, explicándome: pastor, lo que mi esposo le regaló era mío. Yo se lo devolví, pues, ¿no? Y yo le dije: hermana, llegó a tiempo, porque la verdad, hermano, yo le dije, yo lo había pensado regalar a otra persona. Le digo. Y justo le digo, no se lo he regalado a la otra persona. Y yo le dije: imagínese, usted me lo venía a pedir, devuélvemelo. Yo le hubiera dicho a la otra persona: devuélvemelo, y el rollo se hubiera vuelto grande, ¿no? Pero alguna vez nos ha pasado eso, ¿no? De que nos regalan y después no, dicen: devuélvemelo. Y eso ocurre. Yo no sé si alguno de ustedes tiene esa mala costumbre de regalar y después pedir: devuélvemelo. ¿Alguien tiene esa mala costumbre? Para no recibirle nada, bueno. Ya, no tienen esa mala costumbre. Algunos de ustedes tienen esa mala costumbre, sino que no quiere decirlo, nada más están calladitos ahí, ¿no? De repente, yo no sé, te exhorto que no tengas esa mala costumbre, ¿verdad? Hermano, pero Dios no es como nosotros, Dios no es como nosotros, porque dentro del género humano existe esa mala costumbre en muchas personas. Digo, en muchas personas hay esa mala costumbre. Te lo regalo y si me molesto contigo, devuélvemelo, dámelo, ya no te lo regalo ya. Hermano, cuando Dios regala, en este caso, la salvación, Dios no te la quita. Dios te deja la salvación en tu vida, en tu corazón. Como dice Efesios capítulo 1, Él te sella con el Espíritu Santo. Y Efesios capítulo 1 dice: hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué quiere decir eso? Hasta la redención de la posesión adquirida, hasta cuando lleguemos al cielo y Dios nos va a entregar las moradas celestiales. Esa es la posesión adquirida. Hermano, el Señor nos regala la salvación y nos lo regala para siempre. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Eso quiere decir que la salvación que Dios da
no se puede perder, la salvación no se pierde. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios auténtico, auténtica, usted es salvo por siempre. Pero ojo, no le estoy diciendo si usted es un religioso, una religiosa, usted, viene a la iglesia porque le gusta, porque me cae simpático los hermanos de esta congregación, eso no. Si usted es auténticamente nacido de nuevo, hombre o mujer, si usted ha tenido la experiencia con Cristo Jesús, usted ha recibido el regalo que Dios ofrece y es un regalo para siempre. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Esa es la soberanía de Dios. Lo primero que vemos en este versículo es eso. Cuando viene el cumplimiento del tiempo, y esa es la soberanía de Dios. Ahora, vamos a ver la segunda parte de este versículo, porque este versículo lo estamos dividiendo en tres partes, ¿no? La segunda parte. Número 2, la acción. Hermano, la soberanía de Dios le llevó a tomar una acción, aunque ya lo hemos mencionado, pero es una acción que tenemos que tratar de todas maneras. Hermano, la acción de Dios es a causa de su soberanía. El versículo 4, la segunda parte del versículo 4 dice, pero lo vamos a leer todo de todas maneras, dice, pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, hasta ahí hemos visto la soberanía. Ahora viene la segunda parte que dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esa es la acción. O sea, Dios decidió la salvación, Dios decidió enviar a su Hijo y la acción fue que su Hijo tenía que venir y tenía que nacer de una mujer. Listo, ¿verdad? Ahora, por decirlo así, cuando llegó el momento establecido por Dios allá en el cielo, yo siempre me lo trato de imaginar, Dios le dijo a su Hijo, ha llegado el momento que vayas a la tierra a nacer, ha llegado el momento de que nazcas como un niño, vivas como una criatura, ha llegado el momento de que una de nuestras criaturas, María, te va a tener que cuidar. Imagínense cómo habrá sido eso, ¿no? Ha llegado el momento que vas a tener que empezar un camino de unos años que vas a tener que morir en una cruz. Hermano, eso debe haber sido, pero algo tremendo, ¿sí o no? Triste inclusive para un padre. Imagínense que usted tenga que en la puerta de su casa despedirse de su hijo, de su hija y decirle, ha llegado el momento que te vayas porque te van a crucificar. ¿No sería triste? Hermano, usted sabe cómo a mí me dolió mi corazón, cómo yo lloré cuando mi hijo se fue a vivir a los Estados Unidos. Hermano, créanme usted, cuando yo lo tenía acá, cada rato lo golpeaba, por decirlo así, ¿no? Pam, pum, Fernando, que por acá y todo, ¿no? Y cuando llegó el momento de acompañarlo al aeropuerto para que mi hijo se vaya, yo estaba llorando ahí. Ay, lo abracé y dijo, ay. Lloraba por mi hijo yo. Cuando regresamos a la casa acá, entré a su dormitorio y estaba sentado y llorando por mi hijo. Lloraba por mi hijo, ¿no? Y mi esposa a mi lado llorando también por su hijo también. Es que, hermano, es doloroso, triste cuando un hijo o una hija se va lejos de ti. Sabes que no lo vas a ver durante varios años. Entonces, ahora imagínense al padre en el cielo despidiendo a su hijo que lo mandaba a la tierra por varios años y sabía que lo iban a maltratar y sabía que lo iban a matar a su hijo. Entonces, debe haber sido algo doloroso, pero lo hizo por amor. Dios se encarnó, Dios se hizo hombre. Ese es el milagro de la Navidad. Ese es el milagro de la Navidad que estamos leyendo aquí en Gálatas 4:4. Dice, no, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque en ese tiempo estaba la ley de Moisés aún todavía. Dios se hizo hombre naciendo de una mujer. Ahora, todos conocemos la historia del nacimiento de Jesús, que llegó el momento cuando María tenía que dar a luz. Llegaron a Belén y nació y todos siempre le tiramos barro, piedras al mesonero, ¿no? ¿Por qué, hermano, le tiramos barro y piedras al mesonero? Porque dicen, ¿cómo va a ser posible? Se indignan algunos cristianos. Dicen, ¿cómo va a ser posible que agarraron a María y que estaba embarazada y la pusieron en el establo donde estaban los animales? ¿Cómo va a ser posible? Dicen algunos. Bueno, es que usted tiene que entender algo. En esos tiempos, los hospedajes, los hoteles, los hospedajes no eran como hoy en día. O usted va a un hospedaje hoy en día, y hermano, y generalmente, usted encuentra un hospedaje donde usted tiene una habitación para usted sola, para la esposa, los dos, o con los hijos, ¿verdad? Están solos, tiene su propio baño. Pero en aquellos tiempos no era así, hermanos. En aquellos tiempos uno estaba viajando y uno buscaba un hospedaje y llegaba a un corralón. Y usted entiende lo que es un corralón. Cercado por unas paredes que le habían hecho generalmente de piedras, con lo que sea, con rama de árboles, y muchas veces que ni techo tenían, hermanos, y ahí decían, quiero dormir acá. Ok, dormir acá cuesta tanto.
y usted tenía que entrar y dormir porque era un lugar seguro. Usted no podía dormir en el campo porque en el campo habían animales salvajes, habían delincuentes. Entonces uno entraba y buscaba un espacio ahí en el corralón donde estaban durmiendo todos amontonados en el suelo. Usted colocaba su frazada donde pudiera y ahí dormía, ¿no? Imagínense que el otro le pone el pie encima, que el otro está roncando y que el otro que por acá y que por aquí grita una criatura y otras cosas más que ocurren cuando uno duerme. Imagínense. Y aquí llega una mujer embarazada y el mesonero, el encargado del hospedaje, ¿qué hace? La lleva a un establo porque había llegado el momento de dar a luz. Ahora, ¿usted cree que ella hubiera estado en una cómoda siendo una mujer más o menos de 15 años de edad? Era María. Hermano, ¿usted cree que ella hubiera estado cómoda dar a luz delante de todos los que estaban ahí durmiendo? Imagínense. Llegó el momento de dar a luz, y todos comienzan a mirar, mira, está dando a luz. Mira, está saliendo ya, empuja más, señora, empuja más, ¿no? Imagínense, todos están ahí mirando. Pero el mesonero, dentro de su buen corazón, la llevó al establo, que era un lugar cerrado, que era un lugar más privado, donde le dio lugar para ellos. Hermano, y los establos, no los corrales, los establos tenían techo. Los hospedajes no tenían techo. Así que ahora usted piense, ¿el mesonero fue malo o bueno? Bueno, ¿sí o no? Ahora ya no le tire piedra al mesonero. Bueno, ese mesonero, le voy a decir, si algún día lo veo en el cielo, le voy a decir, ¿por qué hiciste eso, no? Hermano, el mesonero más bien hizo algo bueno, dándole un lugar donde naciera Jesús, el Hijo de Dios. Hermano, Dios se hizo parte de la humanidad al nacer en este mundo. Dios entró a ser parte de la historia, Dios entró a ser parte del tiempo. Ahora, Dios se encarnó y al encarnarse, Él se autolimitó a sí mismo en ejercer ciertos poderes, ciertos atributos que Él tenía, y todo lo hizo por amor a nosotros, hasta llegar a morir en la cruz del Calvario. Lo hizo por amor a nosotros. Así que esa es la acción de Dios. Él es soberano, como hemos visto, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Ahora, lo segundo que hemos visto en este versículo 4 es la acción. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero en todo esto, y aquí entramos a la tercera parte de nuestro sermón, es, número 3, la bendición. La bendición. Y esto tiene que ver con el versículo 5. Y en este versículo 5 vamos a encontrar que hay dos grandes bendiciones que Dios ha obrado a favor del ser humano. Y este es algo único, porque nada ni nadie en este mundo fuera de Dios lo hubiera podido hacer. Bendición número 1, la redención. La redención. La redención. El versículo 5 comienza diciendo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Hermano, la redención es una gran bendición provista por Dios. Ahora, hay una traducción que a mí mucho me gusta leer, es la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Y esta traducción, este versículo, lo traduce tan bien, hermanos, que yo la verdad ya no necesito ni explicar nada. Pero lo vamos a proyectar en la pantalla. No sé si lo que está ahí atrás ya lo tienen el versículo. Ahí está, apareció, miren. Gálatas 4:5, arriba dice Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo traduce la primera parte del versículo. Mire cómo lo traduce. En nuestra Biblia, como dice la Reina Valera, dice, para que redimiese los que estaban bajo la ley, ¿no? Pero mire cómo lo traduce correctamente la NTV, dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Comprar la libertad. Comprar la libertad, hermano, así dice, comprar la libertad. Eso es lo que significa redención. Hermano, redención significa comprar nuestra libertad. Hermano, y el único que podía hacer eso era Dios. Era Dios. Ahora, el costo de esta compra fue la sangre preciosa de Jesucristo.
Y usted recuerda que yo les he hecho siempre esta pregunta a ustedes y siempre me la responden bien, aunque hay algunos que a veces están dudando, ¿no? Pero yo les digo, no. El Señor Jesucristo con su sangre que compró nuestra libertad, el perdón de nuestros pecados, ¿a quién le tuvo que pagar, hermanos? ¿Al diablo? Ya están dudando. Por un panetón. No, tú no. No estoy molestándolo. ¿A quién le tuvo que pagar? A ver, dígame. A Dios, ¿verdad? A Dios. No le tuvo que pagar al diablo, por si acaso. Y yo siempre les he dicho y seguiré diciendo, ahí es donde también se han equivocado en su teología los adventistas del séptimo día. Los adventistas. Porque ellos enseñan que Cristo al morir en la cruz, con su sangre se la dio al diablo para que el diablo nos libere del cautiverio. Y eso no enseña la Biblia. Eso no enseña la Biblia. Hermanos, Dios con la sangre de su Hijo compró nuestra libertad y ahora somos, como dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, somos verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, según Gálatas 3:13, estamos en Gálatas 3:13, en Gálatas 3:13 dice así. Observe que aquí aparece otra la palabra redención, pero el verbo está aquí conjugado. Dice, Cristo nos redimió, dice, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. De ese madero, que se habla aquí al final del versículo 13, que estamos leyendo, vamos a hablar el próximo domingo. El próximo domingo vamos a hablar del madero, ¿correcto? Hoy día no. Pero la primera parte del versículo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Quiere decir que Cristo al morir en la cruz, llevó toda la ira de Dios, toda la maldición de Dios por nosotros. Esa es la redención, queridos hermanos. Lo que nosotros merecíamos recibir, Cristo lo recibió. Esa es la redención por nuestros pecados. Ahora en Cristo ahora ya no tenemos maldición, sino en Cristo ahora tenemos una multitud de bendiciones espirituales de parte de Dios Padre. Qué hermoso. Bendición número dos. Muchas gracias, lo que estaban proyectando. Ya pueden ya dejar de proyectar, listo, muchas gracias. Entonces, bendición número 2, la adopción. El versículo número 5 al comienzo dice, para que redimiese los que estaban bajo la ley. Ya hemos hablado de la bendición de ser redimidos. Ahora la segunda bendición es, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios. No por derecho, sino por adopción. Este proceso de adopción se inició en el momento de nuestra salvación. Ahí, y bueno, yo digo se inició porque, hermano, en el momento que usted recibe a Cristo en su corazón, en ese momento ocurre una multiplicidad de obra espiritual. La justificación, la santificación, la redención. Hermano, ocurren tantas cosas en ese momento de nuestra salvación, y en ese momento, Dios también nos convierte en sus hijos. Sus hijas, si usted es mujer es una hija de Dios, si usted es un varón es un hijo de Dios. Por si acaso no existe tercer sexo para Dios, ¿ah? Solamente existen hijos e hijas, nada más. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, que es un versículo súper conocido, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, somos hechos hijos de Dios a los que le recibieron al Señor. Y luego dice, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios, Hermanos, somos hijos de Dios por voluntad de Dios, según lo que dice Juan 1, 12 y 13. Ahora somos parte de la familia de Dios. Esa es la bendición. Somos adoptados, somos parte de la familia de Dios. Un pasaje que a mí siempre me gusta es en el Salmo número 113. Permítame, yo le voy a hacer la lectura, 2 versículos, nada más escuche por favor, le doy la cita. Salmo 113, versículos 7 y 8, dice así: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar
para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Hermano, antes de conocer a Cristo, ¿dónde andábamos? En el polvo, en el muladar. Y ahora el Señor nos ha levantado y nos ha sentado en un lugar tan precioso que ahora estamos ahí comiendo con los príncipes de Dios. El Señor Jesucristo, cuando estaba ya poco antes de ascender al cielo, en Juan capítulo 20, versículo número 17, en Juan 20, 17, le dijo ahí a las personas, le dijo, no me toquen, le dijo, aún no subo a mi Padre, le dijo sí, subo, o sea, en este momento, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Pero la parte donde Cristo dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, es que ahora en Cristo, el Padre de Jesús es ahora también nuestro Padre. Somos hijos de Dios. Y según el libro de Hebreos, hermano, Jesucristo es, por decirlo así, el hermano mayor de todos nosotros. Ahora somos hermanos en Cristo Jesús, hermanos, porque Él también es hijo de Dios. Lógicamente es diferente la condición de Cristo como hijo y la nuestra, ¿verdad? Porque Él es el hijo, Él es Dios, y nosotros no somos Dios, por si acaso. Es ahí donde también el mormonismo se equivoca, porque ellos enseñan, ellos dicen, como somos hijos de Dios, nosotros somos dioses, dicen. Somos dioses. Y hay gente que le gusta creer que son dioses, ¿verdad? Y aceptan esa falsa enseñanza. Ahora, uno de los derechos que tenemos, o podríamos mencionar dos derechos que tenemos como hijos. Derecho número uno que tenemos como hijos de Dios, derecho número uno es, hermano, nosotros nos podemos sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde dice eso? Efesios capítulo número 2, versículo número 6. Ahora como hijos podemos sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. Efesios capítulo 2, versículo número 6. Así dice la palabra de Dios. Dice, yo le leo el versículo, Efesios 2, 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y solamente los hijos de Dios, las hijas de Dios, pueden sentarse en los lugares celestiales. Otra bendición, yo le dije, otra bendición que tenemos, u otro derecho, un segundo derecho que tenemos como hijo de Dios es que como hijo de Dios tenemos libertad de entrar al trono de la gracia para comunicarnos con el Padre. Hermanos, porque solamente los hijos pueden entrar directamente para hablar con el Rey del universo. Nada más. Si usted no es un hijo de Dios, usted no puede hablar con Dios. Usted no puede orar a Dios. Usted no puede comunicarse con Dios. Hermano, Dios no va a oír la oración de una persona que no es su hijo, no es su hija. Y siempre hemos dicho, la única oración que Dios escucha de una persona que no es su hijo, que no es su hija, es una oración de arrepentimiento y que le pide perdón y que reciba a Cristo en su corazón. Es la única oración. Dios no va a oír otra oración. Pero los que somos hijos de Dios, hijas de Dios, sí tenemos la libertad de entrar al trono de Dios allá en el cielo. Hermano, antes ese trono para nosotros era un trono de juicio, de castigo, pero ahora es un trono de bendición. Eso dice en Hebreos capítulo número 4, versículo número 16. Hebreos capítulo 4, versículo número 16, dice así. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Fíjese cómo se le llama, trono de la gracia. Y luego dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué va a encontrar usted en este trono de la gracia? Misericordia, va a encontrar socorro, misericordia y socorro. Eso es lo que usted va a encontrar en el trono de la gracia de Dios. Bueno, esto es lo que usted tiene ahora en estos versículos que hemos estado estudiando aquí brevemente de Gálatas 4, 4 y 5. ¿Y qué hacer? Si usted aún no es un hijo de Dios, venga a Cristo Jesús. Venga a Cristo Jesús. Estamos en la Navidad y lo más importante es que Jesús nazca en su corazón. Es lo más importante. Lo importante no es que si usted en la casa pone un pesebre, como es la costumbre, la tradición, armar ahí un cerrito, pone su retablo, su establo, pone su virgencita, su José, el niño, ¿no? A veces en la casa de mis padres, a veces no siempre hacíamos así, era la costumbre de mis padres, y colocábamos así, y mamá decía,
recién se pone el niño el 24 a las 12 de la noche, ¿no? Recién. Ahí estaba vacío, ¿no? Estaba María y José nada más, y estaba ahí. Y ya habían preparado toda la pajita, todo. ¿Y usted quién cree que usaba el lugar donde iba a estar el niño, que lo usaba durante esas semanas previas? ¿Quién cree que lo usaba? El gato. El gato paraba echado ahí. Y mi mamá paraba botando. En gato hereje le decía, ¿no? Hermano, lo importante es que Jesús nazca en nuestro corazón. No es el nacimiento, eso no. Es aquí, nuestro corazón, hermanos míos. Si usted aún no tiene a Cristo, venga a Cristo. Le animo, venga a Cristo. Vamos a orar, por favor. Le invito a inclinar la cabeza, cerrar los ojos, acercarnos a Dios en oración. Le invito a que podamos acercarnos de esta manera y podamos hablar con Dios. Eso es lo que yo le invito, que hablemos con Dios, ¿verdad? Hablemos con Dios. Nos acercamos, Padre Santo, a tu presencia en el bendito nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por la bendición que hemos tenido del nacimiento de Jesús. Y gracias, Padre, porque, como hemos dicho, y nosotros tenemos la seguridad de que esa no es la fecha, Señor. Nosotros estamos celebrando el acontecimiento del nacimiento de tu Hijo, que fue la demostración más grande, al igual que la crucifixión, la demostración más grande de amor a nuestro favor como seres pecadores. Gracias damos. Y pedimos, Padre, que cada uno de nosotros sea consciente de ese sacrificio a nuestro favor y que podamos vivir una vida digna de tu honra y gloria. Pero, Padre, también animamos a aquellas personas que nos oyen, que están aquí presentes y que aún no tienen a Cristo. Si entre nosotros hay alguien que aún no tiene a Cristo en su corazón, le animamos para que abra su corazón y que Jesús nazca en su vida. Eso es lo más importante. Padre, damos gracias y ponemos nuestras vidas en tus manos, orando en Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Gracias a ustedes, hermano, por su atención.